buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí otro miércoles más. Ya llevamos dos seguidos, o sea que este mes estamos en racha. Y hoy tenemos a una invitada que nos trae un tema. Bueno, no quiero hacer spoiler porque ya sabéis que siempre tenemos este ratico que tenemos así como de charla de bar, pero ahora en unos minutos os contamos porque es un tema que a mí me ha parecido súper interesante y, y tenemos a toda una experta que viene a hablarnos de ello. Belén Cuesta, ahora os la presentará más en detalle nuestra amiga Bego, o bueno, que se presente ella también, que también puede hacerlo. Y nada, chicas, ¿cuánto tiempo sin veros? Una semana se me ha hecho eterna sin vosotras. ¿Qué os contáis? Totalmente. Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás, Belén? Estamos muy contentas de tenerte con nosotras hoy en este nuevo programa. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotras y de participar en Fresh Security, que me parece una iniciativa súper interesante y muy necesaria, así que encantadísima. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Belén. Y una cosa, y nada, era sarcasmo, ¿verdad? Una semana, o sea, déjame que pase un mes. Después de un mes ya digo, hostia, estoy hasta las narices de verte. Vamos. Ya, Belén, estamos en racha, hemos hecho dos programas en 2 semanas. Sí. Estamos cada vez intentando que esto sea más regular. Entonces, nada, muy contentas. ¿Qué tal vuestra semana? ¿Bien? Bien, sobreviviendo. Bien, Como todos. Buah, Espero que no con el hayáis cambio tenido de hora, ¿no? ningún... Un poco. Sí, aquí ha habido también cambio de hora, porque, bueno, yo estoy en Alemania, o sea, alguna persona no sabía, y cambio de hora y el cambio de tiempo, loquísimo, pero ¿Sí? loquísimo. O sea, está haciendo un sol que te cagas y de repente hay granizo y dices, ¿qué cojones? Un cisne negro en Alemania. Que bueno, yo es que estoy ahora mismo, aparte del cambio de hora, que este es el que peor sienta, porque ahora como que duermes 1 hora menos, no sé. Justo llevo una semana con la broma del cine negro, porque escribí un artículo sobre el cine negro en ciberseguridad, que para nuestros oyentes, y para si no lo sabéis, que es muy extendido el término en el mundo de la seguridad, es como un suceso, un evento que no se puede predecir y que tiene mucho impacto y consecuencias significativas. Entonces, cuando estuve investigando, sobre todo en ciberseguridad, cuáles son los incidentes que hubo, me dio por leer, porque yo había leído el libro de, este término viene por un libro de Nassim Taleb, que era un matemático de origen libanés, que escribió un libro sobre el impacto de lo, ¿cómo se llamaba? Altamente improbable, creo que se llama el libro, si no corregirme si me equivoco. Y estuve leyendo todo lo que eran ejemplos de incidentes de cisne negro que habían avisado, que luego ocurrieron, como por ejemplo los ataques terroristas del 11S, incluso catástrofes naturales. Entonces ahora pues con mis amigos estoy con la broma de lo que ha dicho Begoña. Cambia el tiempo. Uf, que no haya un cisne negro, que no haya un cisne negro. Sí. ¿Tú, Belén, alguna vez has vivido algún cisne negro? Bueno, a ver, yo en mi persona, por suerte no, pero yo sí recuerdo perfectamente cuando los atentados del 11S es como de esos eventos que dices, cuando pasan, recuerdas perfectamente dónde estabas, o sea, pero completamente. Yo recuerdo que estaba volviendo de la universidad y estaba pues eso, llegando a casa y de repente me enteré, ¿no? Y estábamos todos como viendo el telediario en plan prácticamente casi en directo, flipando, diciendo, esto es realidad, es una peli de ciencia ficción, o sea, Surreal. flipante. a colación de, justo me lo has dejado como en pista, porque lo estábamos hablando esta tarde, a colación de todo esto, ¿sabéis que las Torres Gemelas fue un caso de cisne negro precisamente? Cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, unos meses antes había entrado a trabajar un nuevo jefe de seguridad del World Trade Center que se llamaba John O'Neill y era un ex agente de la CIA que conocía bastante bien el tema del terrorismo islámico, ya que uno de los objetivos que había investigado fue Bin Laden. Y cuando entró de jefe de seguridad, analizando pues la situación y la seguridad física de las torres, él avisó de que ese incidente podía ocurrir con una precisión de detalle
bastante alta. O sea, él describió que una aeronave podía intencionadamente chocar contra las torres, ta, 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 ta. Pero no se le hizo caso, porque él lo planteó precisamente como un cisne negro, ¿no? Como un Como evento algo que, improbable, ¿no? Que no se claro, pensaba en que iba a pasar. claro, claro, él lo planteó de Mm. esa forma, pero sí que sugirió que se debía hacer un plan de contención ante ese tipo de eventos. Pero el resto del comité de seguridad no lo dio por válido, puesto que la probabilidad era muy baja, pero el impacto iba a ser devastador. Pues lamentablemente John O'Neill murió en el atentado de las Torres Gemelas que él mismo había predicho. O sea, a mí me parece una historia de amazing hasta dónde puede llegar los servicios de inteligencia, ¿no? Jolín, no hay que olvidar nunca de que aunque lo expongamos como cine negro y como eventos con una probabilidad muy baja de ocurrir, eso no les quita que puedan llegar a ser una realidad. Y es un caso que siempre cuento, la verdad, me repito muchísimo, pero creo que está bien recordarlo a veces. Qué Yo, fuerte, vaya. Sí, yo tengo sí, una sí, sí. duda, porque, o sea, entiendo el concepto de cisne negro, pero cuando lo predices y sabes que hay una probabilidad que suceda, ya se considera cisne negro, porque al final de cuentas siempre se habla esto también del COVID, que decían que si era un cisne negro o no, pero es algo que ya se sabía desde antes, pero a Es lo que yo mejor... investigando vi que sobre la pandemia, claro, había muchos artículos científicos que hablaban que si era, que si no era, y resulta que la conclusión fue que la pandemia del COVID sí que es un evento de cine negro, pero a partir de 2020, porque sí que se estuvo avisando, pero no se preveían que hubiese tal gran impacto global. Entonces, se consideraba que era un evento previsible en general, ¿no? Que puede pasar desde que pasó en China y tal, pero a partir de 2020, cuando ya empezó a extenderse mundialmente y tuvo esas consecuencias que no eran previsibles, eso ahí ya empezó a considerarse como un cine negro. Es la fina línea esa entre no solo predecirlo, sino saber el impacto que va a tener, que nadie se imaginaba que íbamos a vivir una pandemia así, que no se vivió ni con la peste negra, que era más localizada, y ahora estábamos todos confinados en pleno 2020. Entonces, básicamente, un cisne negro es un evento que no se puede medir el impacto No, real. no exactamente. No, Es cuando las consecuencias son devastadoras. Un cisne devastadoras. negro, la Eran característica que tiene es que es un evento totalmente imprevisto, fuera del pensamiento de riesgo, es decir, fuera de un análisis de riesgo por la baja probabilidad de que ocurra, pero cuyas consecuencias son absolutamente devastadoras. Y puede desde interrumpir un negocio, si estamos hablando de cines negros en inteligencia de negocio, o interrumpir un país. Por ejemplo, en el ámbito ciber, que como sabéis es mi especialidad y yo no puedo dejar de hablar de ciber nunca, el WannaCry, el ransomware WannaCry, que fue por 2017, fue un cisne negro. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese ransomware y la paralización que hizo en la cadena de suministro y en muchísimas empresas de España fue absolutamente devastadora. Es que se paralizaron muchas empresas y se paralizaron muchos servicios. Y hasta ese momento no se pensaba que un ransomware pudiera tener pues semejante impacto. Claro. Así han habido otros en la historia, que este no es el único, pero es como el más reciente, así que recuerdo. Sí, sí. Bueno, uno de los más recientes, que el que yo añadí, era el del oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos. También. Que hablando de estados de emergencia con la pandemia, justo también se declaró el estado de emergencia en Estados Unidos porque un ataque de ransomware afectó al oleoducto y se paralizó el suministro de petróleo en lo que es gran parte del país. También afectó a infraestructuras críticas y al final acabó el presidente del país declarando el estado de emergencia. Entonces, es lo que comentaba, y ¿no? Tiene un impacto de gran alcance que no se esperaban que por un evento cibernético se derivase en un estado de emergencia, por ejemplo. Vaya, a mí la verdad que por que nos estamos poniendo muy serias, me parece a nivel anecdótico, mientras lo estaba investigando, que por eso quería sacaros este tema, me parece como que estamos tan metidos en la seguridad, en la prevención, intentar prevenir, pues ahora hablamos del tema de hoy, etcétera, que luego surgen cosas así imprevisibles y tienen sus términos y tampoco yo leyendo
no me imaginaba las consecuencias de eso, que un evento cibernético produzca un estado de emergencia, algo que tú te puedes imaginar en una película de, ¡buah! Mr. Robot, aquí se cargan toda la banca, borran todas las deudas, se cae un crash económico, que es lo que sale en la serie en la primera temporada, pero no te imaginas que en la vida real pueda pasar algo así. Y de ahí, pues... Como anécdota, comentar, no sé que si los oyentes lo sabrán, que muchas agencias de inteligencia, sobre todo norteamericanas, utilizan guionistas de Hollywood de temáticas relacionadas con la ciencia ficción para que les describan escenarios catastróficos o pues eso, eventos como estamos comentando tipo Cisne Negro que son realmente muy muy improbables pero que pueden tener unas consecuencias bestiales, pues para eso estar preparados ante distintas cosas inesperadas y totalmente que a veces dices esto solo pasa en las películas, pues no, pasa en la Uf, realidad. me encantaría ese trabajo. O sea, sería tan feliz inventándome catástrofes. O sea, sería tan buena. O sea, hago un llamamiento para los gobiernos de contratarme para eso. Soy muy buena, muy buena. Mi cabeza hace unas ideas de guionista de cine. De verdad, yo garantizo buen hacer. Lo Hombre, garantizo. alguien Un muy capaz. llamamiento a Biden, a Pedro Sánchez, a todo el que nos esté oyendo para que contraten a Ainhoa ya, por favor, la No tengo necesitamos. prejuicios ni banderas. Yo me vendo al mejor postor. O sea, no Uy, pasa uy, nada. uy, uy, uy. Ya Yo, empezamos con el primer drama, pero está guay, es un trabajo de ¿a qué te dedicas? Pues mira, es que mi vida personal es una dramática y eso me ha servido para hacer un bombardeo de ideas de cine negro y lo hago a nivel gubernamental. Me Estaría muy guay. encantaría, tío. yo quiero ese trabajo también. A ver, yo, así como anécdota también, estaba en una formación con una empresa y lo de los formadores, uno de los formadores era un militar estadounidense que nos puso un caso práctico y dice, imaginaros que existe, ¿cómo es? La estrella de la muerte y que aterriza en la Tierra unos extraterrestres con unas armas o no sé cuántas historias. Y yo, estoy en una formación, trabajo en una empresa de transporte logística y me vas a preguntar que si hay un extraterrestre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes? Bueno, Sí, O sea, sí, no, imaginarte eso. sí, sí, pero también va con la mentalidad que yo a veces digo, pues tendremos una mentalidad muy básica, ¿o qué va a ser? Pero él iba con, no, imagínate que pasa esto, y yo, ¿qué te has fumado? No, pásame de algo de eso que está fumado. Con el tema que vamos a hablar hoy, seguro que luego lo veréis. Hay algún que otro ejemplo de temas de extraterrestres, ¿no? Porque ¿qué vamos a tratar hoy? Sí, bueno, antes de empezar, disculpar, que si no, no nos vamos. Cuéntanos un poco, Belén, Claro. de tu background y tu experiencia y también si quieres un poco como de qué es lo que vamos a hablar todos. Un poquito antes de entrar con la intro. perfecto. Pues a ver, yo soy analista de inteligencia desde hace ya unos pocos años, no muchos, bueno, sí, algunos ya, pero bueno, en realidad yo estudié periodismo. O sea, yo estudié ciencias de la información, lo que pasa es que no llegué a ejercer nunca de periodista como tal, o sea, hice algunas prácticas cuando terminé la carrera, pero ya en aquella época estábamos con la crisis de los medios de información, la precariedad y todo esto, que ahora, por desgracia, pues también sigue trayendo cola, ¿no? Y bueno, viendo un poco cómo podía enfocar mi carrera laboral hacia otros derroteros que fueran también de mi interés y que tuvieran pues más salidas o que me pudieran ofrecer un futuro un poco más prometedor, pues primero se pasé la posibilidad de estudiar temas relacionados con gestión de riesgos, sobre todo enfocado a gestión de comunicación, en gabinetes de comunicación en empresas o en instituciones. Y de ahí di un salto un poco a lo que es el análisis de inteligencia, principalmente porque empecé a colaborar con la que, digamos, ha sido la universidad pionera en dar formación sobre temas de análisis de inteligencia y en potenciar la cultura de seguridad y de defensa en nuestro país.
que ha sido la Universidad Rey Juan Carlos junto a Carlos III. Allí se creó un departamento que se llama Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, con un convenio con el CNI, para impulsar un poco todos estos temas, ¿no? Y entonces, pues yo entré a trabajar con ellos para, pues, un poco de community manager, para subir contenidos a la web, participar en las conferencias y pues hacer un poco luego redes sociales. Y ahí me ofrecieron la posibilidad de cursar este máster que era la segunda edición, era algo muy novedoso en España. Este tipo de estudios prácticamente no se conocía, no se sabía de qué iba. Y la idea era un poco también que las empresas españolas empezaran a conocer este trabajo para que, pues al final, la toma de decisiones en el mundo empresarial pues estuviera sustentada en información, ¿no? O sea, es una cosa fundamental para que no tomamos decisiones en función de cómo nos levantamos. Pues no sería lo ideal, ¿no? Sino pues tener la mejor información posible para que nuestras decisiones sean lo mejor posible. Entonces, pues es un poco lo que he venido trabajando luego a lo largo de los últimos años. He trabajado en distintas empresas como analista y bueno, como analista pues a veces te puedes especializar en un tema y otras veces pues puedes tocar varios temas. Yo he trabajado sobre todo temas de geopolítica y del sector energético, también temas de activismo. Y luego estuve un año también haciendo un proyecto que era muy interesante sobre comercio ilícito de tabaco, que fue una experiencia súper interesante. La verdad que otro día podríamos hablar de esto porque hay anécdotas súper divertidas, ¿no? Que también yo creo que es una cosa muy desconocida y que España Eso fue, es uno... fue en Logista, Sí, ¿no? sí, sí, Que sí, tengo sí, varios sí. amigos que estaban en ese proyecto y sí, sí, es muy interesante. Eso sí queda para otro Sí, programa también. Tomamos Eh, pues nota, ¿eh? invítales Porque porque teníais sí, sí, relaciones sí, con los o sea, cuerpos de seguridad y más o menos sí, lo sí, sí, conozco de que me lo han contado y también es muy interesante. sí. Y nada, y ahora pues desde hace unos meses, desde el mes de octubre, estoy en Indra, dentro de un área que está relacionada con innovación y tecnología que se llama Digital Labs y dentro de Digital Labs en el área de ciberdefensa. Entonces, un poco consultoría en torno a temas de ciberdefensa. Es un poco lo que estoy haciendo ahora. Qué Y guay. bueno, Mola. el tema, se nos olvida el tema. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre el tema de la desinformación, ¿no? Que es una cosa que es muy importante y que yo creo que es poco conocida pero que en realidad va a tener un impacto brutal en la defensa y en la seguridad en los próximos años. Y también entré muy coalición con el tema de los cisnes negros, porque cuando aparece un cisne negro hay un montón de desinformación por todos sitios. Es que está todo hilado. Cuando he dicho de los extraterrestres, digo, esto seguro que me ayuda a introducir que vamos a hablar sobre desinformación, que ahora mismo con las teorías conspiranoicas que hay, la verdad que es un tema bastante en auge y que tenemos muchísimos Mm. ejemplos, igual que con lo de Cisne Negro, para contar. Así que si os parece, le damos el intro al vídeo de la temática y empezamos. Vamos a darle. Para mí, Fresh Security es una forma de abordar los asuntos de seguridad desde un punto de vista muy divulgativo, acercando estos temas que a veces parecen complejos, pero que son tan necesarios para todos los públicos. Te ayudarán a entender mejor estos temas relacionados con la seguridad. Así que os invito a seguir el podcast y a escuchar todos los programas. Oye, pues ha quedado súper guay el vídeo, ¿eh? Nos ha encantado, Belén. Muchísimas gracias, Belén. Nada, a vosotras. Bueno, hemos hablado de que hoy nos ibas a contar un poquillo el tema de desinformación. Y así para introducirnos un poco, sobre todo por esa gente que a lo mejor pues, no tiene un perfil tan técnico o tan ciber, o que realmente no tiene muy claro el concepto de qué abarca desinformación y qué excluye, qué es desinformación y qué no. ¿Nos puedes así hacer un poco una introducción a lo que es el concepto antes de empezar?
Sí, por supuesto. Mm, Creo que también es necesario, si me lo permitís, chicas, hacer un poco una intro también al contexto de seguridad, que es un poco lo que nos va a dar el hilo a hablar de qué es desinformación y que nos va a permitir también que, pues eso, que la gente que nos está siguiendo desde sus casas o que nos va a escuchar luego, pues que lo entienda un poco mejor. Entonces, lo que está pasando es que se están dando varios efectos, como es la globalización y un gran nivel de incertidumbre en los fenómenos que están sucediendo. Se producen cambios de manera muy rápida que afectan e impactan en las relaciones pues, entre los países, entre potencias, a nivel económico y también pues, a nivel de militar o de seguridad, ¿no? Y entonces a esto hay que sumarle además pues el surgimiento del ciberespacio, que es un nuevo dominio de batalla que podríamos decir que se suma a los ya tradicionales y donde están proliferando un montón de nuevas amenazas. Mm. ¿Y qué pasa con estas amenazas? Pues generalmente es muy complicado saber de dónde vienen o atribuirles un origen bueno, o poder incluso que sean, digamos, juzgadas y que sean los artífices de estas amenazas, pues juzgados, ¿no? Y que haya penas. Entonces, pues bueno, todo esto además hay que sumarle ahora el tema de la guerra en Ucrania, que no diría que es un cisne negro, pero sí que es verdad que nos pilló un poco con el paso cambiado porque no creíamos que en Europa iba a haber un conflicto digamos, armado dentro de las fronteras de Europa. O sea, sí que es verdad que el siglo XX y el siglo XXI, bueno, más el siglo XXI, ha sido un siglo relativamente tranquilo para Europa, porque claro, luego en otros países hay conflictos los que muchas veces no sabemos o no nos enteramos. Y bueno, esta guerra en Ucrania pues ha venido también un poco a desbaratar un poco las relaciones geopolíticas y a generar tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos conflictos del siglo XX? Pues que los nuevos conflictos no utilizan solo tanques ni soldados, sino que pues también utilizan otros métodos para ganar las batallas, porque al final un enfrentamiento total es una cosa que ningún país quiere, ningún país está dispuesto a llevarlo a cabo por las consecuencias catastróficas que puede suponer. Entonces, pues utilizamos otro tipo de artimañas, por llamarlo así, para conseguir nuestros objetivos. Entonces, ahí es donde entramos en lo que es la definición de las amenazas híbridas. Es decir, una amenaza híbrida es una acción coordinada por actores o que tienen un fin, el que sea, generalmente de tipo político o de tipo militar, y que utilizan medios que no son bélicos exclusivamente para conseguir un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Pues puedes utilizar técnicas como pueden ser pues tratar de desprestigiar a ese país por vías diplomáticas, puedes tratar de tener un impacto negativo en su economía, puedes tratar de influir en su sociedad, influir en elecciones que se Las desarrollen. injerencias políticas, ¿no? Que también se hablaban tanto en el conflicto de Cataluña como la posible injerencia rusa, que no todo es, como comentabas, el conflicto armado, sino otros medios de amenaza. Muy interesante también. Eso es, eso es. Y eso sería un poco la definición que se utiliza en general sobre qué es una amenaza híbrida. Y una amenaza híbrida, entonces la desinformación también es una amenaza híbrida, ¿no? Correcto. La desinformación es una de las principales amenazas híbridas y yo creo, como os comentaba antes, que es la que en un corto plazo como que va a adquirir más importancia, porque al final el desarrollo de las nuevas tecnologías está potenciando un montón, pues no solo lo que podemos considerar campañas de desinformación en redes sociales tipo bulos o fake news, sino que se están utilizando tecnologías como el deepfake o la inteligencia artificial para crear imágenes de cero. O sea,
que muchas veces de verdad va a ser difícil saber detectar si una imagen es real o ha sido creada por inteligencia artificial. Y eso va a ser un problema súper gordo. Sí, Sí, sí. algo que... De disculpa. hecho, perdón. De hecho, yo me he dedicado bastantes tardes de aburrimiento. Un saludo, Jorge Testa, por darme la brillante idea. A fabricar imágenes con inteligencia artificial, con personas reales. Y los resultados son, o sea, ¿Es la inteligencia amazing. artificial esta de Discord? Sí, Mid Journey. Yo también. Pero Sí, cosas la que- mazo de absurdas, o sea, de decir, Oye, a veces... hay memes, pero tú puedes poner Pedro Sánchez bailando flamenco y te sale. Sí, sí, pero es que yo he hecho cosas, rollo, pasarle una foto de una monja y ponerle picardías, ¿sabes? Como, ¿qué tipo de arte haces, Vaya, criatura? tus imágenes valen para el hilo de Reddit que yo vi, que son gente poniendo imágenes absurdas, pero que la crea la inteligencia artificial y más de una parecen reales. Sí, sí, sí. De Vale. hecho, si tú le, o sea, hay una forma de hacerlas que tú le metes una imagen real de una persona real y le dices, "Constrúyeme sobre esta imagen con esta cara que yo te doy X panorama" y te lo construye fenomenal porque digamos que la parte débil hoy en día de Midjourney Ya Susana me ya están tampoco regañando, ¿eh? a mí no me No quiero encanta. salir más en este Twitch. Pues es eso, que el fallo que yo le veo a Midjourney en este caso son las caras. Las caras las hace Regulinch. Sí, Hace un ojo seguro. raro, un ojo pipa. Pero si tú le das una cara real, eso ya no pasa. Y de verdad que yo he fabricado cosas que he dicho, what the fuck. O sea, ahí no, ¿qué Muy haces? fuerte. Sí, sí. Sí, Pero hay algunos del hilo de Reddit que, como comentan, no sabes si es real o no, porque ya sabes que es un contexto de memes o de broma. Pero volviendo al ejemplo y en el término de seguridad del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, hubo varios vídeos que, bueno, maldito bulo con el que yo también colaboraba en su momento, se dedicaban a intentar combatir esa desinformación del conflicto. Hubo uno muy, muy sonado que era supuestamente, creo que Putin, como declarando la paz y que iba a hacer un acuerdo. Entonces, distintos agregadores de noticias pequeños lo sacaron como que Putin está ya hablando de un acuerdo de paz, no sé qué. Y al final era un vídeo en el que salía como si fuese no me acuerdo lo que era, que aquí decía algo y digo, voy a meter un triple, pero creo que era algo como una sala diplomática, en plan típica oficina, así, y era él hablando, claro, era un deepfake. Pero claro, en el momento que Maldito Bulo nos pedía alguna colaboración, podéis ver esto, pero veis lo otro, es que a veces yo decía, a ver, sé que no es verdad porque podemos, eso, Maldito Bulo y todas estas agencias que intentan combatir la desinformación tienen sus mecanismos, pero muchas veces haciendo una investigación, viendo si realmente a nivel diplomático ha habido un acuerdo o no, a nivel social, informarse, los servicios de inteligencia ya desmienten esa información, pero nosotros a nivel usuario, si nosotros que nos dedicamos a esto y tenemos un poquito más de criterio a la hora de saber qué es verdad o no, caemos casi siempre, porque muchas veces puedes caer. Imagínate una persona que de verdad lo esté viendo en Ucrania, el pobre, y se crea que es verdad o algo, que me parece muy fuerte. Mm. Sí, 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 totalmente. Es que además has dado en el clavo completamente. Sí que es verdad que por suerte, con todo el tema este de la avalancha de fake news y de bulos y de desinformación, pues surgieron los fast checkers, estos que llaman, que son un poco medios especializados en desmentir bulos, que aquí, pues en España, de los más conocidos son Maldita y Neutral, como los dos que más, pero aún así, claro, o sea, tienes que tener un poco de que tú, pues por tu formación o tengas conocimiento de que existen estas cosas, porque si no, es que te puede pillar desprevenido y es que es completamente, es que te la cuelan completamente, ¿sabes? Que es Y, así.
imagino que a veces también a los medios les tienen como el hándicap de la primera hora, ¿no? En plan, como que hay que publicar rápido, hay que dar primicias y hay que dar tal. Imagino que eso también es un hándicap muy grande porque, por un lado, para desmentir un bulo se necesita cierto tiempo de, pues vamos a ver qué es esto, si esto ha pasado, si es verdad, si es mentira. Y sin embargo los medios como que no piensan muy así, ¿no? Como que se tiran más a la piscina de tenemos que ser los primeros en publicarlo y tenemos que dar la noticia ya, porque si lo hago dentro de 3 horas ya llego tarde. Y a Luego, veces se parece que se pierde como... No importa tanto la verdad como el negocio, ¿no? De hecho hay una frase que a mí me gusta mucho que es de que cuando la verdad empezó a valer dinero, la información pasó a ser un negocio. Es decir, que a veces imagino que eso En, pe- también juega malas pasadas, ¿no? en periodismo se dice que la realidad no te arruina una noticia, ¿no? Y es que Muy además buena. qué parece que fuerte. está, sí, sí, parece que está todo súper hilado, porque es que justo además, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió una información que ha sido publicada por varios medios de relevancia nacional que decían que una exministra, Elena Salgado, había fallecido y todo había surgido de un bulo que se había distribuido por Twitter. O sea que los medios de comunicación son los primeros que también pueden ser engañados. Y sobre todo también por lo que comentabas, que en la era en la que hay tantos medios de comunicación y la principal objetivo de los medios es captar lectores o oyentes, pues por desgracia se utiliza muchas veces lo que se llama el clickbait, que es tratar de poner un SEO así muy llamativo para que la gente pinche en tu noticia. Entonces, pues muchas veces o no te ha dado tiempo suficiente a investigar si es un bulo o no, o directamente pues dices, bueno, Claro. parece muy jugoso, esto me va a dar muchos clics, entonces lo publico y ya si eso pues ya diré que, me he equivocado. Hablando de bulos, ahí es de especial mención el tema de las fake news, ¿no? Que es justo lo que hablábamos de en la era de la información, es cuanto más desinformación corre, por lo que has comentado de querer publicar una noticia que al final no veo la rigurosidad de intento verificar si es real, pero que muchas veces también hay una mala intención por detrás. Como, bueno, Twitter es conocido como una red social que se ha cargado y ha matado ya 20 veces a 20.000 famosos. Típico que te mete y ve RIP, en este caso ha sido la política, al otro día pone RIP Michael Jackson y el pobre difunto lleva no sé cuántos años ya fallecido. Pero si no puede, mañana quieren matar a Bad Bunny, pone RIP Bad Bunny, yo soy la primera que me meto y digo, ay, parecido. Y luego veo que se aburren y les da por crear esa fake news, pero el problema no es que yo me meta en Twitter y vea muchos usuarios en ello, sino que al final un medio de comunicación pues dice, ha muerto el famoso reggaetonero puertorriqueño conocido como Bad Bunny, y ya se extiende, ¿no? No sé si lo sabrás, Totalmente. pero yo te pregunto, ya que estás dentro de que has estudiado periodismo, ya sé que te has desvinculado un poco, pero por saber si lo sabes. ¿Sabes si los medios de comunicación tienen algún tipo de filtrado o algún tipo de proceso para detectar en los últimos años estos fake news o simplemente contratan por ejemplo, a empresas como Maldita para decirle, oye, revísame esto primero antes de publicarlo o directamente pasan y... No, me consta que sí que hay un interés y que se están haciendo cosas, porque de hecho un compañero de trabajo estuvo no hace mucho en un congreso hablando de temas de desinformación y gran parte del público que asistía a este congreso son periodistas, porque al final son los primeros interesados en tener herramientas que le permitan verificar si una información que están recibiendo es verídica o no. O sea, es que es el principio básico del periodismo. O sea, mm, porque aquí además se mezclan dos conceptos, que por un lado es el de la libertad de expresión, ¿no? Y por otro lado el derecho de información. Y el derecho de información implica que tú tienes el derecho a recibir información veraz. Entonces, los medios de comunicación tienen una función social y no hay que perder esa perspectiva, aunque sí que es verdad que es complicado porque hoy en día al final priman siempre los intereses económicos, pero yo creo que sí que hay un interés por
por evitar estas cuestiones y por no caer en publicar noticias falsas. Lo que pasa que, bueno, hay de todo, ¿no? Y lo que creo que también como consumidores de información tenemos que ser conscientes de que hay buenos periodistas, hay buenos medios de información y hay otros que no son tan buenos. Y igual que cuando tú vas a comprar algo o necesitas un servicio técnico de, no sé, un fontanero, lo que sea, pues intentas buscar al mejor especialista, pues tratemos también un poco de poner de nuestra parte para, pues eso, buscar información y medios de comunicación que sean veraces. Y yo creo que para eso es fundamental, pues que la gente joven tenga herramientas, que desde los colegios, desde los institutos se les enseñe pues a trabajar con la tecnología, porque es que al final estamos en la era digital y son herramientas que van a tener que utilizar y es muy necesario pues que todas estas cosas se conozcan. Como recurso, lanzo una lanza a favor de la investigación en fuentes abiertas, el tema de OSINT. Son muchos periodistas también que se quieren formar en cómo investigar en fuentes abiertas, en redes sociales, incluso ya metiéndonos en otras capas más, dark web o darknet, sobre todo porque, por ejemplo, maldita tecnología, maldito Google o Neutral, que yo no sabía cómo trabajaban, yo estaba suscrita a la newsletter, que al final me interesa pues que hagan desinformación, pero también porque te enteras a nivel curiosidad de los bulos que se pueden llegar a inventar. Ellos trabajan, aparte de con periodistas que hacen esa labor de investigación, con colaboradores. Yo colaboro esporádicamente con ellos cuando te escriben, porque pone como ciudadano tus conocimientos a favor de ellos y al final muchas veces lo que piden es que ayudes a investigar en fuentes abiertas, típica imagen del conflicto, otra vez el conflicto bélico a lo mejor de Rusia y Ucrania, que dicen Rusia ha desplegado tal tanque. Y tienes que intentar, pues eso, pues comprobar si esa imagen, haciendo una búsqueda inversa de la imagen, resulta que se publicó en 2010 y que es de otro conflicto bélico o cualquier cosa. Entonces aquí sí que en algunos cursos también de investigación que he impartido he visto que hay muchos periodistas que quieren tener esa formación y lo que tú comentabas de que ya no solo para periodistas, sino para el público en general, desde que son pequeños, aprender a usar la tecnología se puede traducir como saber qué fuentes consultar, saber cómo investigar, que muchas veces no es investigar, es únicamente veo una noticia, pues lo busco en Google a ver si más gente lo ha sacado, lo busco yo misma en Twitter y veo que todo viene de un tweet viral. ¿Quién es el que ha publicado el tweet? Pues lo ha publicado Pepito 123, pues a lo mejor no debería de fiarme, ¿no? Sí, totalmente. Eso es básico. Contrastar, no quedarte con el primer impacto, sino pues indagar un poco más allá. De hecho, Google ha puesto también una herramienta para verificar si y una noticia es falsa o no. O sea que si tienes dudas, pues puedes ir ahí a Google mismamente y decir, oye, esta información que me está saliendo aquí es verídica o no. Que eso también sí que es verdad que por suerte cada vez más pues las redes sociales, sobre todo después de los escándalos que hubo con el tema de los datos y con Cambridge Analytica y todo esto de cómo se estaban usando los datos privados de los usuarios con fines pues no muy lícitos, pues sí que cada vez están más concienciados y bueno, toda esta polémica que hubo también con la cuenta de Twitter de Donald Trump, al final pues trataba también sobre esto, ¿no? O sea, si tú puedes, lo que decíamos antes, ¿vale? Tú puedes tener libertad de expresión, pero puedes decir mentiras y soltarlas tal cual, con las consecuencias que eso puede tener, sin que tenga ningún tipo, ¿sabes? Pues de castigo o de, no sé. Entonces, bueno, sí que es verdad que por suerte pues también cada vez hay más implicación en estas cuestiones. Hombre, Sí, yo tengo entendido que en España eso se considera delito. No te sé decir el artículo del Código Penal, pero en su día me lo sabía, que había siempre que tú cometas un perjuicio contra una persona, ¿no? Hombre, si no estás difamando a nadie, por así decirlo, y estás diciendo que hoy el cielo amaneció gris cuando amaneció azul, pues no creo, pero si tú difamas a una persona o a una empresa, que había una parte específica de la ley que me acuerdo perfectamente, que decía que con temeroso desprecio a la verdad.
Es decir, como que el que estaba publicando esa información tenía que saber, conocer y tener muy claro que lo que estaba diciendo era mentira, estaba penado hasta con cárcel. O sea que realmente sí que hay un precepto legal que cubre este tipo de mala práctica, quizá, a la hora de publicar cierta información, pero es que creo que lo peor es que tampoco se aplica mucho, ¿no? En plan, lo mismo, como que no hay muchas A denuncias ver, sobre esto, o que a lo mejor no es como muy perseguido, o me da a mí esa sensación, porque veo mucha gente que se tira a hacerlo muy a lo loco. sí, puede ser que a lo mejor, pues eso, lo dejas pasar o no le das importancia, o depende un poco, ¿no? Del grado de, pues no sé, de gravedad del asunto. Por ejemplo, en el caso de Trump, pues es que, o sea, afirmó que él había ganado las elecciones cuando era falso. Y pasó lo que pasó en el Congreso, ¿sabes? El asalto al Capitolio. Entonces, wow, es que ahí no estamos hablando. Y bueno, ahí sí fue juzgado, lo que pasa es que al final tampoco, no recuerdo exactamente qué pasó, pero yo creo que no quedó un poco en agua de borrajas, ¿sabes? Que al final tampoco tuvo mucha repercusión para él. No sé si le llegaran a inhabilitar o no, pero bueno, claro, en esos, pues a esos niveles a lo mejor sí que pues se juzga y tal, pero otros muchos niveles que pueden ser también relevantes no se están evaluando. Es que al final lo más preocupante es que las propias personalidades que tienen muchísima influencia a nivel político, económico, generen desinformación. Yo creo que eso es una responsabilidad que tienen ellos y que tienen que aprender, y yo creo que es lo que ha pasado con el caso de Trump. O sea, y es un arma de doble filo. Hay, Mm. hay una canción, la verdad es que me gusta bastante, de Calle 13, que se llama Los Idiotas, y en el De estribillo, Calle 13, solo conozco la de Atrévete. Atrévete. Pues hay una canción, Calle 13 es mucho más que ello, que es la canción de Los Idiotas, dice: no hay más peligroso que un idiota con poder. Total. Totalmente. Muy buena. Claro. Friendly Reminder ya no es Calle 13, ahora es Residente. Respect. Residente. Pero he Pero dicho de broma que solo conozco esa canción porque Begoña estuvo hace poco aquí y creo que la pidió 20 veces. Quería escucharla. Esa era Pero mi... Soy bueno, fan. Pero sí, sí, sí. Y una cosa porque es que nos mandaste un montón de imágenes y de casos, y yo tengo curiosidad sobre el caso del político este que dices, El que hizo varios vídeos de deepfake. sí, Justo iba sí, a sí, es preguntar por que, lo mismo, hablando del tema político. Begoña, estamos conectadas. Hablando del tema de lo político, que justo he visto ese caso, y digo, bueno, que nos cuente un poco Belén. claro, es que el problema, a ver, la desinformación o la decepción en ámbitos militares, que para que los espectadores lo sepan, decepción es, digamos, llevar a cabo una acción militar que es falsa para engañar al enemigo y hacerle creer que nuestras tropas están en un sitio y luego van a estar en otro. Pues eso, o sea, eso es más antiguo que todo, ¿sabes? O sea, eso lleva usándose desde mucho tiempo. De hecho, una de las imágenes que os he pasado, que es una fotografía de Stalin, que aparece con otros dirigentes políticos y compañeros, y que bueno, pues sabéis que pues durante, digamos, la dictadura stalinista había un control muy férreo a nivel político del aparato, pues eso, de posibles, había una conspiranoia brutal por parte de Stalin, pues en detectar posibles, digamos, políticos en su contra o que pudieran tener algún control, algún complot, llevar a cabo algún complot contra él. Entonces, bueno, pues es una imagen en la que aparece Stalin en blanco y negro con varias personas a su lado, está paseando a las orillas de un río y entonces luego hay otra imagen exactamente igual, pero con una persona menos. Entonces, esto ya se hacía. Lo que pasa que se hacía era complicadísimo, porque esto se hacía sobre fotograma, o sea, película fotográfica. Entonces tenías que tapar al que no querías que apareciera, hacer otra foto a la fotografía. O sea, no sé exactamente cómo sería el proceso, pero bueno, ya se hacía, ¿no?
esto que comentabais del político indio, que, a ver, Hemos perdido, perdona, Belén. realmente, Hemos nada, perdido nada. la cámara de Ainhoa y ahora mismo estamos presentando la imagen de Stalin que estabas comentando, pero que Sí, no se ve, hemos perdido a Ainhoa. Pero justo te queríamos preguntar también por otro tema de los políticos, que justo hemos presentado una imagen en la que el titular dice que un político hizo varios vídeos deepfake para hablar a sus votantes en idiomas que no conoce. Y aparece un político con todo el público detrás, ¿no? Cuéntanos sobre este sí. tema. Pues este es un caso real que pasó en la India, es un político indio y viene un poco a ilustrar, pues, que las fake news o la desinformación no es una cosa que un friki en su casa diga, voy a poner aquí una tontería en Twitter a ver si cuela. No, no, es que es un arma súper potente que en manos de pues, políticos con pocos escrúpulos, pues al final puede generar un impacto social súper importante. Pues en este caso había, pues eso, quería, digamos, como tener más impacto electoral y no se le ocurre otra cosa que decir, voy a grabarme un vídeo haciendo mi discurso en distintos idiomas, porque, bueno, claro, la India es un país multicultural y también hay muchas nacionalidades y entonces pues quería que vieran que él se sabía el dialecto de no sé dónde y no sé cuál y tal, y entonces pues al final le pillaron, pero pasó. Parecía que era muy Y, bueno, un políglota hablando en no sé cuántos idiomas. sí, sí, sí. Era Y, un lo, experto en todas las lenguas. y una cosa, y los efectos que tuvo, o sea, fue un deepfake, pero la gente creyó, digamos, le creyó y subieron las votaciones hacia él, tuvo más aclamación por el pueblo o simplemente se Sí, sí, descubrió sí. rápidamente y dijeron, no. A ver, sí que fue en su momento, tuvo como mucho impacto a nivel de social ahí en la India, pero por suerte se le pilló a tiempo, o sea que luego no consiguió su objetivo final, por así decirlo. Pues menos mal. Esto fue un ejemplo de cómo él lo intentó hacer a su favor, pero tenemos aquí en pantalla otro ejemplo que también nos ha parecido muy curioso, que en este caso sí que perjudica lo que sería la imagen del político, que es una imagen que se fue viralizando creo que en la red de Facebook, ¿no? En la que se veía a Pelosi pareciendo que está borracha. ¿Era real el vídeo o qué fue este Bueno, caso? el vídeo no, a ver, el vídeo de ella es real, pero lo que habían hecho es como ralentizar la voz de tal manera que parecía que ella estaba como medio borracha. Entonces, pues tuvo una difusión muy fuerte. Además, esto yo creo que fue durante la campaña electoral en Estados Unidos. Y bueno, ella es del Partido Demócrata y tal. Entonces, pues sí que es verdad que la primera campaña, la de Trump contra Hillary Clinton, hubo ahí muchas artimañas por parte del Partido Republicano, por parte de Trump, y se lanzaron un montón de bulos y de fake news. También hubo pues estas informaciones que surgieron al hilo de si Putin había también de alguna forma intervenido en las elecciones y si podía haber influido en los resultados, ¿no? En la victoria electoral finalmente de Donald Trump, pues en base un poco a este tipo de campañas de desinformación. Lo que hablábamos Y antes de luego, la injerencia, al final que tú comentabas que se hacía también por todo este tema de manipulación, esa injerencia social, política. Esto es un ejemplo práctico de cómo desprestigian a un político o un determinado partido que no contrasta con los valores a lo mejor que debería de tener un político, que al final son seres humanos, pero que intentaban vender como que una persona como la política también que hubo creo que aquí en Europa, que intentaron también desprestigiarla. En ese sentido, pues decimos, no concuerda con los valores del Partido Demócrata porque en este caso tiene un problema de alcoholismo, que es que incluso van más allá. ¿y sabes lo que pasa? Además, yo cuando estudié análisis de inteligencia hay una hora de referencia muy importante
que se escribió en los años 60, hace ya bastante, del siglo pasado, hace ya bastante tiempo, que se llama Psychology of Intelligence Analysis, de Richard Hoyer, y que es súper interesante porque nos habla de cómo nuestro cerebro trabaja y cómo interpreta la información que le llega. Entonces, habla de los sesgos cognitivos. ¿Y qué pasa con estas cosas? Que generalmente la primera información que tú recibes es la que se graba, digamos, con más profundidad en tu imaginario. Entonces, aunque luego tengas informaciones que te rebatan esa primera información, en tu cerebro vas a seguir pensando que lo primero que te contaron, es decir, que esta política o la que sea o quien sea X tiene problemas con el alcohol. Luego es muy difícil de cambiar esas primeras impresiones. Y entonces, pues todo eso influye muchísimo. Uno de los riesgos que comentaban de esto es que cala al final en la conciencia colectiva. A pesar de que sepan que es un bulo, la gente, como tú comentas, se queda con esa percepción. Totalmente, Interesante saber totalmente. como la definición teórica, que es que al final nos pasa a nosotros también como ciudadanos y como seres humanos, pero es uno de los riesgos de esa desinformación, de los bulos y que se usan como una manera de desprestigiar al otro. Sí. Y Y no bueno, están como que haya... no, 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 perdona, Begoña. es simplemente para añadir, al igual que existen empresas que se dedican a eliminar estos bulos como Matilda en España también, también hay empresas que se dedican a crearlos. O sea, Sí, sí, sí. Los malos también están por ahí. Sí, no, sí, sin duda. Al final es incluso un los negocio. propios políticos en los partidos políticos o otras empresas para generarlo. Sí, sí, sí. La política es una cosa, un nido ahí un poco y de todo. O sea, es muy necesaria, ¿eh? Yo no me gusta tampoco desprestigiar la política porque creo que, como hablábamos antes, hay políticos excelentes con una visión de servir a la sociedad súper clara y bueno, pues hay otros que no tanto, pero bueno, yo creo que la política es necesaria y que Mm. también, como en todo, pues hay que saber premiar a la gente que trabaja honradamente y a los que no. Pero bueno, ya porque estamos un poco ahí con el tiempo ajustado, de todos los ejemplos que he traído, sí que a lo mejor sería interesante compartir el del proyecto este sobre la llegada a la Luna. Si nos compartes la imagen esa, Ainhoa, A ver, de a que ver, es wait, como una wait. web. Tengo curiosidad por un caso Que es antes de que nada. mi mente post-apocalíptica ya tenía una imagen preparada que la llevan viendo los oyentes un rato, porque yo con todo mi trastorno de atención mientras eso estaba buscando la imagen, y es que he visto una sobre la Sagrada Familia en llamas, chulísima, Sí. que porque a ver, no se ve en el OBS con toda la resolución que debería. Pero yo digo que esta foto, o sea, bueno, habría que retocar algunas cosas, pero la pones en un periódico y cuela. Y quería saber si nos podías contar algo más sobre esto, porque me ha parecido como súper, súper curiosa. Pues mira, esta imagen está creada esta tarde. O sea, ha Anda. sido como un ejemplo de cómo podemos crear imágenes con estas tecnologías. En este caso ha sido con una página que se llama Dale-E2. Ah, Pues tú pones una descripción y te crea la imagen. Entonces, se me ha ocurrido esto de la Sagrada Familia porque yo estuve trabajando en un proyecto de seguridad que pues ellos tienen bueno, la Sagrada Familia es uno de los edificios más amenazados del mundo. O anda. sea, tienen cantidad de amenazas, sí, no solo de terrorismo yihadista, sino de un montón de cosas. Entonces están como súper concienciados con la seguridad. Y bueno, y una vez unos compañeros del trabajo nos mandaron esta imagen de broma a los analistas que estábamos llevando este tema y de repente nos llevamos las manos a la cabeza en plan, Dios mío, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando? Corre, corre, llama rápido a seguridad a ver qué os está pasando. Y menos mal que nos pararon a tiempo y nos dijeron, no, 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 que es una broma, que estábamos probando esta página de creación de imágenes, porque sí que es verdad lo que comentaba Ainhoa, que con unos pequeños retoques y tal, es que te la cuelan. Entonces, pues era un poco para ejemplificar así como en un momento, sin tener conocimientos de tecnología, puedes hacer una imagen
pues que parezca verdad y generar una noticia falsa. Qué fuerte. Pues mola, Además que ¿eh? estamos avisando que lo hemos creado nosotros, porque perfectamente, siendo un podcast de seguridad, podemos decir última hora lo que ha pasado. De No, hecho, no. lo vamos a poner a prueba. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a utilizarlo en redes sociales esto y vamos a poner esto y vamos a poner, ¿sabéis que hubo un incendio en la Sagrada Familia? A ver qué pasa. A ver cuántas A ver la gente personas hacen ve. clic. A ver, me habéis sugerido antes que buscara la de el hombre que pisó la luna o algo de la En luna. Es 1979. una página web, Los es que la 79. imagen, sí, Aquí la la captura de tengo. pantalla igual no. Aquí la tengo. Vale. En 1969 el mundo vio como el aterrizaje en la luna, bla bla bla, esa imagen, ¿no? Mm. Pues Procede. la historia es muy curiosa porque, a ver, en realidad lo que trata la página web es de concienciar sobre temas de desinformación. Entonces lo hacen un poco partiendo de la idea de generar un contenido en el que digamos, la historia se reescribe. Entonces, digamos que la historia que nos han contado y que esperamos que sea verdad es que el hombre pisó la luna, pero bueno, ellos vienen como a explicar que no, que eso nunca ocurrió y que en realidad pues y argumentan y utilizan estas técnicas pues, de estas herramientas tecnológicas para crear toda una historia digamos paralela a la real, ¿no? Y el objetivo que ellos comentan luego en su página web es que pues es eso, es concienciar sobre estos temas de desinformación y dar herramientas a la sociedad y a la gente pues para que pueda, sin tener conocimientos súper técnicos, ni ser experto en ciberseguridad, ni analista de inteligencia, pues tener recursos para poder desenmascarar de alguna forma estas informaciones falsas. Qué curioso. Y para la gente que nos oye y no ve la imagen, ¿nos podría comentar qué es lo que viene detalladamente en la imagen? Aparte de que en 1969. Pues déjame, porque yo tampoco la estoy viendo Ah, vale, y bueno, si no, y no te preocupes. Perdona, Belén. En la imagen que aparece como todo en negro, está la tipografía en blanco y justo comentaba, en 1969 el mundo aparece en inglés, pero traducido sería que otra vez, en 1969 el mundo se reunió para ver la llegada del hombre a la luna. Como era algo muy arriesgado en su día, se hizo Sí, Curso. un comunicado en el un caso de discurso. que la misión fallase. Gracias a Dios nunca se publicó hasta ahora. Mm, A ver, esto es real, esto que comentan en la web. Sí, no me acuerdo, no, qué Nixon. presidente, Nixon, cierto, Nixon. Pues sí, tenía como este plan B porque no se sabía que iba, pues si efectivamente la misión iba a ser exitosa o no. ¿Y qué podía pasar? Porque podía pasar desde que la nave, el cohete explotara o hubiera víctimas, pues, los astronautas que viajaban. Entonces, pues bueno, tenía que tener previstos pues varios escenarios. Esto también es muy habitual en los discursos de los políticos. Siempre tienes que tener, pues eso, varios discursos que tienes escritos en función de pues, si ganan las elecciones, si no, si hay un empate, etcétera. Entonces, pues ellos crean un poco esta historia distópica en base a ese discurso paralelo que se escribió sobre la posibilidad de que pues la misión finalmente no fuera exitosa, ¿no? Una pregunta, porque hablamos mucho de desinformación en temas políticos y siempre públicos, pero también se puede generar desinformación dentro de la propia empresa, porque siempre está en Sí, las sí. noticias internas. ¿Sabes de algún caso o alguna vez ha sucedido algo? Bueno, pues ahora, a ver, yo por ejemplo sí que en temas de comunicación política sí que se suele estudiar bastante pues el tema de los impactos que puede tener al final también como sujetos, una organización o una empresa no deja de ser un sujeto que está pues también expuesto a amenazas. Entonces,
todas las empresas tienen su análisis de riesgos y tienen también unas evaluaciones de riesgos que puedan sucederles. Entonces, pues uno de los casos más sonados que pasó también hace unos años en Madrid fue el tema del incendio del Windsor, ¿no? Entonces, Sí. aquí también hay mucha conspiranoia sobre pues, unas imágenes que salieron a posteriori si se veía a alguien en el edificio que parecía que estaba quemando unos documentos y que ese podía haber sido el inicio del fuego. O sea que sí, también perfectamente en la empresa privada pueden darse estos casos. Se veía una silueta, ¿no? Como a contraluz. Sí, Y ya de ahí se inventaron que el hombre o el sujeto, en vez de trabajar, estaba quemando documentos confidenciales o altamente sensibles. sí, también pues competidores tuyos pueden intentar difamarte publicando informaciones falsas o incluso pueden utilizar a trabajadores descontentos que generen, pues inventen una noticia de que les han tratado muy mal en la empresa, que no sé qué, no sé cuántos, pues para que desprestigiara a tu empresa competidora. Eso también se da en el ámbito de las empresas y de lo que nosotros pues llamaríamos inteligencia económica o competitiva, ¿no? Que al final es tratar, pues eso, de evitar este tipo de prácticas, lo que antes se conocía como espionaje industrial, pues eso siempre ha existido, pues ir a colarte la empresa vecina para robarle los planos del prototipo que están desarrollando y así tú, pues, ser la empresa líder, ¿no? Básicamente. Totalmente. Yo tenía una última duda respecto a tu labor relacionada con la desinformación, que justo hablaba del espionaje industrial y la difamación. ¿Cómo ayudaría a lo que sería a una empresa o a los clientes todo el tema de que haya alguien verificando toda esta información a nivel empresarial? Mm. Pues a ver, lo que hablábamos antes, un poco al final, lo que se trata es de, dentro del análisis de amenazas que tú puedas hacer, pues tener claro cuáles las que tú primarías con respecto a todo el global de las amenazas y en función de eso recopilar toda la información que tú puedas, pues eso, desde en redes sociales es importante también pues estar sabiendo que están publicando de nosotros. Si de repente pues un empleado puede estar publicando información de que está descontento o lo que sea, pues tener toda la información posible para, pues eso, contrarrestar en la medida de los conflictos o las amenazas que puedan surgir, porque muchas veces pensamos que una amenaza para una empresa es pues que a lo mejor quiera invertir en otro país y no le vaya bien la inversión. O sea, siempre lo pensamos más en términos económicos, pero muchas empresas también pueden quebrar por temas más livianos que no te esperas, ¿sabes? Pero, por O ejemplo, sea, a nivel económico, ahora con que ha caído el Silicon Valley Bank, el tema de Deutsche Bank, ayuda también, por ejemplo, a recopilar los posibles bulos que están saliendo ahora en estas últimas semanas de que si va a haber un crash financiero, el tema de corralitos en los bancos, que yo he leído alguno que otro así, que sí había afectado en España a varias entidades financieras de aquí. Pues eso ayuda a nivel estratégico a una organización a saber si va a invertir a cierto país o va a hacer un acuerdo de colaboración con esa entidad o algo, que es real y que no, ¿no? Es muy mira, interesante. sí, un ejemplo muy interesante de esto, por ejemplo, es el tema de TikTok. Sabéis que Estados Unidos y la Unión Europea, Está un apareciendo el gatito por escudo ahí, de Ainhoa en pantalla para saludarnos, que está interesado dice también en Bulo. en estos temas. Y bueno, lo que contamos, el tema de TikTok, o sea, Estados Unidos y la Unión Europea ha prohibido que los funcionarios públicos se descarguen TikTok en sus teléfonos móviles. Es verdad. Y a ver, esto tiene que ver con temas totalmente de amenazas híbridas, porque eh,
ellos consideran, yo no sé si con razones o con pruebas o no, que puede ser un elemento de espionaje, pero no solo es eso, yo creo que detrás también hay temas de competencia tecnológica. O sea, al final TikTok es, digamos, una herramienta que es de tecnología extranjera y que utilizan muchísimos usuarios en todo el mundo. Y al final hay esa competencia también, pues eso, por desarrollar tecnologías, por ejemplo, el 5G, todo esto, ¿no? Que se está también un poco, que lo que hablábamos antes, que no solo las guerras son los tanques y los ejércitos. Sí, Totalmente. aparte en ese tema hay que destacar que TikTok precisamente es una aplicación que por el contenido que tiene, ¿no? Que todos sabemos que es un tipo de red social donde se maneja el formato vídeo, básicamente. Ujú. El tipo de aplicación lo que hace es pedir permiso sobre el teléfono y la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia empresa tendría acceso al micrófono y la cámara de las personas que están dentro El- de la política europea. Entonces, en este caso es muy fácil el espionaje, porque el gobierno chino puede presionar a la compañía y obligarles, literalmente obligarles a decir la cuenta perteneciente a este usuario que sabemos que es tal político europeo, quiero Ujú. que me ponga la aplicación a funcionar en segundo plano 24/7 y que me recojas todo lo que grabe y todo lo que gaste el micro. Y eso los usuarios no saben que eso es una realidad. O sea, Alexa, Siri, todas estas interfaces que actúan por voz, al final están 24 horas escuchando, esperando a escuchar la palabra oye Siri o Alexa. Espero que no se me active ningún cacharro, que tengo los dos. Entonces, Yo no realmente a nosotros Espiando. nos dicen las compañías que esto no está grabado, esta información no está en ningún sitio, no, 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 que va, hombre, que va, esto es un mero sistema de reconocimiento, pero escúchame, yo he visto suficientes cosas turbias como para decir, ya, amigo, ya, o sea, ha llegado un momento en el que creo que esto es, como tú dices, dentro de una amenaza híbrida, el espionaje mediante este tipo de aplicaciones y demás, si lo piensas es súper fácil. Claro, Sí. porque somos nosotros los usuarios los que concedemos esos permisos. Yo que por Correcto. tener no tengo ni Siri. No. Desde que descubrí una vez, ahora sí que Google te obliga a hacer una revisión de privacidad cuando te creas una cuenta Gmail o incluso de tu propia cuenta de siempre, pues te dice, ¿quieres guardar el historial de YouTube? ¿Quieres guardar tu historial de localizaciones de Google Maps en tu cuenta, etcétera? Pues cuando yo descubrí esto, justo al inicio de estudiar mi máster, que no estábamos tan metidas en seguridad, yo no sé cómo, mirando algo de una revisión de mi cuenta de Google, encontré grabaciones de mi teléfono en Google de hace más de un año, que claro, estaba activado porque yo antes tenía un móvil Android para, en vez de decir hola Siri, creo que era OK Google, pues estaba ahí guardado porque yo nunca había deshabilitado, porque antes por defecto siempre venía habilitado. Nunca había deshabilitado esa función, entonces se guardaron conversaciones mías de trocitos. Claro, yo me puse a escucharlo antes de borrarlo todo, en plan entrando en pánico, y claro, es que había trozos hablando con mis padres, con mis amigos, es que no se sabe. Entonces, yo ahora mismo por tener no tengo ni Siri, porque obviamente lo que ha dicho Ainhoa, ellos te dicen que no se graba, más que en Europa tenemos el tema del reglamento de protección de datos, etcétera, y que ahí están intentan caparlo, pero es que al final es un riesgo añadido. Yo que soy una súper mega apasionada de estos temas, al final me dedico a ello y mi cabeza está como 24/7 en ese ámbito. Os invito un día a experimentar con vuestra cuenta de Amazon y si tenéis Alexa y pedirles las grabaciones a Amazon porque se puede. Y os vais a dar cuenta de que no tenéis intimidad en vuestra casa. O sea, no hay intimidad. Yo No te- lo hice un día por los loles y dije, me quedé así y dije, madre mía de mi vida, Amazon se sabe toda mi vida privada. Y luego también una cosa que les choca mucho a las personas es lo de la publicidad, pero es que esto da para otro podcast. Algún día haremos un podcast de esto. O sea, de esas personas que dicen, ¿cómo puede ser que yo estoy
pensando en comprarme una aspiradora, pensándolo. Que es que ni siquiera he buscado aspiradora. No, solo lo he pensado y me salen anuncios de aspiradoras. Es que es muy fuerte. Y la gente se queda como súper asombrada. Y es como, aquí hay una cosa que se llama algoritmo. Que cuando tú has buscado 4 veces cómo quitas pelusas de la alfombra, cómo limpiar no sé qué tapicería y cómo hacer otra cosa más de la casa, el algoritmo dice, tú necesitas una aspiradora y te la presenta. O sea, que es que dice, ¿cómo de mi pensamiento llega? Pues sí, con un algoritmo llega. O sea, había un caso, esto es totalmente off topic, perdón por salirme, pero es que habéis dado con el tema que a Ainhoa más le apasiona en el mundo. Mis Totalmente compañeros de apasionada. trabajo me dicen, cállate ya pesada con la inteligencia artificial y los algoritmos. O sea, Ella soy como está fan. apasionada y yo aterrorizada. Porque yo te escucho contar lo de Alexa y yo todavía estoy pensando ahí. Porque yo quiero tener Alexa solo por configurarme cosas de ponme en modo ducha. En plan, domótica de casa. Yo la Pero claro, tengo luego, pero toda. luego, claro, eso está guay, pero yo soy muy recelosa con ese tema de la privacidad. Y ahora pienso que yo le digo, a ver, déjame escucharme y suenan mis conversaciones. Y desde que lo has contado, estoy así. Menos mal que no tengo Alexa. Pues a Bueno, di, mí perdón. he llegado a un punto en el que ya digo, mira, sí, total. Tampoco es que en esta casa se abren secretos de Estado. Bueno, pues hubo un caso que Amazon fue denunciado y todo, porque a una chiquita de 13 años, creo que era, le empezó a aparecer productos de embarazada. Y el padre lo vio y se indignó muchísimo. Hombre de Texas, niña de 13 años, imaginaos el drama familiar, ¿no? Ya sabemos que la gente de Texas es bastante conservadora. Y denunció a Amazon porque era como, Dios mío, a mi niña de 13 años, que es una niña, le estáis poniendo cosas de embarazada, ¿qué desfachatez es esta? Y Amazon dijo, bueno, es que su hija ha buscado no sé qué producto para eliminar olores y no sé qué tipo de toallas femeninas. Y dice, y según nuestros algoritmos, el 90 y pico por ciento de las embarazadas buscan estos productos. Y entonces el juez, de estos de juez tejano, de solucionar conflictos, dijo, pues vamos a hacerle un test de embarazo a la niña. La niña estaba preñada. Y fue como, amazing. O sea, Tengo. que sepáis que Amazon os puede detectar el embarazo antes que el Clear Blue. Antes que Sí, tú. Contrata Pues, un algoritmo de Amazon, por favor. pues te voy a recomendar una peli, si te gusta este tema, que se llama Kimi. No sé si la has visto. Bueno, Sí, os la yo te he recomiendo a visto. todos. Yo te lo he visto. Pues mola porque la prota es Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, y ella es como que trabaja monitorizando, pues eso, un artilugio de estos tipos Siri o Alexa o lo que sea, y entonces tiene que grabar las conversaciones y analizarlas, pues a ver si pueden ser pues constitutivas de delito o ver qué tal, o bueno, trabaja de eso. Y entonces de repente está escuchando una conversación y empieza a detectar que puede estarse cometiendo un delito, el de asesinato. Y entonces, pues eso, ella tiene la grabación y como que la escucha varias veces, hasta que consigue como filtrar bien en lo que es el contenido del sonido. Y bueno, para no hacer los spoilers, pero y entonces pues trata un poco de ver qué pasa, ¿no? Si finalmente eso es lo que ha ocurrido y ella intenta como denunciarlo a la empresa, pero bueno, como que la empresa no les hace mucho caso y tal. Y bueno, está guay, mola. Porque encima además ella tiene agorafobia, no se atreve a salir a la calle, entonces está bien. qué guay, yo me la apunto. Yo la recomiendo. A ver, está muy bien por la idea. Luego la ejecución a veces es como... Pero la idea es muy buena y yo la recomiendo por ese aspecto que comenta Belén. Y además, ya que has empezado con las recomendaciones de películas, ¿nos podrías dar alguna recomendación, algún tip más? Sí, a ver, había preparado aquí algunas pues relacionadas con el tema de la desinformación. Hay ahora una serie, yo no la he visto, pero que está en HBO, que se llama Posverdad, la desinformación y el coste de las fake news. Pero bueno, por las críticas que he leído,
tiene como bastante buena pinta. Entonces, pues por ahí sobre ese tema está este documental. Luego también el dilema de las redes sociales, que también es bastante conocido un poco, ¿no? En el que es este documental en el que hablan ex trabajadores de Facebook y de tal, y comentan pues En un Netflix. poco ahí, sí, Es- sí, los entresijos de pues eso, de las empresas, de las compañías, ¿no? Que se dedican pues a las redes sociales. Y luego, pues, por ejemplo, más enfocada a temas de, pues, de lo que me he dedicado de análisis de inteligencia, pues, a series muy míticas como Homeland, que pues está muy guay, además trata así temas de seguridad internacional bastante interesantes. Y para mí Homeland tiene una cosa y es que si yo veía las temporadas conforme las sacaban, ¿no? Entonces, porque me gustaba mucho, eh, se anticipaba a cosas que luego han pasado que yo decía, o sea, no me lo creo, o sea, El conflicto de... ¿estos sabían algo? Es verdad, yo la vi a posteriori de cosas que ya habían pasado y amigos míos me estuvieron comentando que la vieron en su día y que bueno, que del tema de... Bueno, yo de hecho me encantaba, creo que la protagonista se llamaba Carrie Madison, ¿no? Que era un agente Mm. de la CIA y había, luego descubrí que había un hilo en internet que decía como que ella era Illuminati, teorías conspiranoicas, porque lo que ella hacía en la serie luego pasaba en la realidad. Esto como curiosidad. Bueno, es que hay teorías de la conspiración para todos los gustos, ¿eh? No se libran de ello. Claro, Pero muy buena recomendación. De mi serie favorita, vaya. al final hay tantas teorías de conspiración que algunas se cumplen por estadística. Total. Total, Mm. sí, tal cual. Hay otra, no sé si os gusta Black Mirror. Me encanta. Mm. En la primera temporada, el capítulo de los me gustas, de los likes, no me acuerdo cómo se Ay, llamaba. sí. El, El, Mm. el que una persona, su estatus social se basaba sí, al nivel de me gusta, bueno, Sí, como lo sí, a que es la ahora Internet. puntuación. pero ese es de la cuarta temporada, creo, no es de la No, primera. ese es de la Es de las primera. primeras, Es de la ¿no? primera. Mm. De hecho, es el segundo, tercero o algo así. Pues ese también pasó un poco lo mismo, que prácticamente ha sido una predicción de lo que iba a pasar con las redes sociales, porque este capítulo tiene ya 5 Años, sí. años por ahí. Y ahora hace poco salió que en China estaban empezando a implementar un sistema de que te iban puntuando méritos de buen ciudadano y según lo buen ciudadano que seas podías acceder a unos servicios u otros. Y yo cuando lo vi dije, ¡Oh! ¡Black Mirror ha llegado! Mío. O No, sea, yo no puedo con A eso. mí, a mí me pasó con dos capítulos de Black Mirror, con ese y con el tema ahora de que hemos hablado de deepfake y todo el tema de la inteligencia artificial. Hay un capítulo de Black Mirror en el que creo, no sé si era una mujer o un hombre que perdían a su pareja y el que se quedaba viudo no podía superar, no creo que era la mujer, es verdad. La mujer no podía superar haberse quedado viuda y echaba de menos al marido y por conversaciones de WhatsApp de su móvil, bueno, no es WhatsApp, pero una aplicación de chat, de mensajería había una inteligencia artificial que había como una Alexa con la voz del marido y luego al final del capítulo creaban también como un humanoide robot con la imagen, analizando como esa inteligencia artificial todas las imágenes y era un poco enfermizo porque la mujer nunca superaba su duelo. Estaba primero como viviendo ese duelo a través de la voz y tal. Y ahora hace poco, aparte de lo que creo que un caso que ibas a presentar hoy, Belén, era el tema de Lola Flores, del deepfake del anuncio Mm. de campo, del acento, que lo tengo que mencionar. Cuando yo vi el tema de Lola Flores, que por desgracia también es una difunta, al final me vino el capítulo de Black Mirror. Porque claro, esto fue para un anuncio publicitario, con consentimiento de la familia, pero si se puede hacer ya con el deepfake, me vino otra vez ese dilema moral de seguramente alguien con dinero en cualquier lado del mundo, con este acceso a la tecnología, si no supera una pérdida de un ser querido, tanto con los audios de WhatsApp como con todas las fotos que hay, se puede volver a generar esa persona. Entonces, bueno, me pasó lo que ha dicho Ainhoa de decir, esto es Black Mirror con este tema del deepfake y de la inteligencia artificial que viene al tema de hoy. Total, Black Mirror también es una serie top.
Y hay una película de hace unos años que no sé si habéis visto, que se llama Her, que el prota es Joaquín Phoenix y que pues va sobre cómo se enamora de su ordenador, básicamente. O sea que al final también es un poco pues eso, que podemos llegar hasta esos puntos extremos donde la tecnología pues es que puede suplantar una persona, te puede generar emociones, es muy potente, ¿no? Muy potente. Y hay muchas cosas por desarrollar. O sea, ahora, por ejemplo, con el tema de chat GPT, que no sé si lo habéis probado, que es digamos, es una inteligencia artificial que está pues desarrollándose para hacerle preguntas y que te dé respuestas. Y es que es increíble. O sea, Sí. Qué guay. Yo ya lo hemos comentado en otro podcast, en otro streaming, pero la verdad es que a mí me asusta un poco. Va a ayudar mucho, pero también es ver las consecuencias a futuro que tengan y cuál va a ser el uso que se va a realizar, porque lo que dices tú, o sea, puedes tener una conversación con una inteligencia artificial y ya he visto, ya hay vídeos en los que habla de una forma muy natural y ya las películas de la que dices, la de Her o por ejemplo bueno, la de Black Runner, ujú, o sí, sea, sí, cada sí, vez sí, sí, parece más real más que nunca. Bueno. total, total. Sí, sí, sí. Es verdad, la de Blade Runner que también tiene como una novia así virtual. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que ya nos hemos pasado, o sea, el tema ha sido muy interesante, nos va a dar para muchísimo, 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 pero ya vamos a ir cerrando. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos veis o nos escucháis. También para que lo sepáis, he puesto en el chat del Twitch el artículo de Susana sobre el cisne negro por si queréis saber más y lo pondré en la descripción de Spotify y de iVoox y en YouTube si nos estáis viendo desde YouTube, para si tenéis más información o curiosidad. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Sí, muchas gracias, Belén, por estar con nosotros. Sí, muchas Nada, a gracias. vosotras. Ha estado muy Gracias. chulo. Ya, hasta pronto, estar atento a No, las redes. sí, nos vemos en el siguiente. Chao.